Capítulo 9. Doña Rufina de Puebla. Presentación. Doña Rufina Manzano nació en un pueblo de San Miguel Sinacapan, Cuetzalan, Puebla. Radicó toda su vida en esa comunidad, en la que falleció el 2 de marzo de 1982, aproximadamente a los 75 años. Siempre se dedicó a la curandería, alcanzando un gran prestigio, no solo en toda la región, sino incluso entre los académicos dedicados a la investigación sobre este tópico. A la edad de 18 años, se casó con Rafael Islas y tuvo 6 hijos: Nieves, Heraclio, Aureliano, Emeterio, Elena y Gabriel. El texto que sigue fue redactado por la señora Elena Islas, hija de doña Rufina, y por la doctora María Eugenia Sánchez, investigadora radicada en Sinacapan desde 1973 y ahijada de bodas de doña Rufina. Iniciación. Unos totonacos, hombres y mujeres, vinieron a refugiarse a San Miguel por algún problema que tuvieron en su pueblo. Los hospedó la mamá de mi mamá, doña Josefa Ramírez. Cuando ellos pudieron irse a sus pueblos, le quisieron dejar algo a mi abuelita. ¿Con qué te vas a mantener? Te vamos a enseñar cómo curar. Le enseñaron los rezos y a curar. Las oraciones eran en español, pero el rezo era en náhuatl. Seguramente le enseñaron en náhuatl porque muchos totonacos hablan náhuatl. Además, curan mejor que los de San Miguel. Mi abuelita empezó a curar y de eso se mantenía, porque el esposo la dejó. Salía lejos a curar. Mi mamá aprendió de su mamá. Desde niña estaba pegada todo el tiempo a ella, y no se dormía para ver cómo curaba. Todo se le quedó. Aprendió solo oyendo, pero la mamá no le enseñaba. Al morir, le dijo mi abuelita: «Tú sabes todo. ¿Cómo curé? Quiero oír si sabes». Mi mamá le dijo todo. «Sabía que habías aprendido. Agradezco que le hagas bien a la gente». Los totonacos únicamente enseñaron a mi abuelita, doña Josefa. Ella le enseñó a sus hijos. Uno de ellos era el papá de mi primo Inocencio, mi tío. Ese sí aprendió a hacer maldades. Mi mamá sabía las maldades, pero no las hacía, ni tampoco Inocencio. También de mi abuelita aprendió otro hermano de mi mamá. Ella se fue a Puebla. Sabía hacer maldades, pero no quería decir nada. En la noche, se montaba encima de ellos. Ellos se le aparecían en forma de reses y de otros animales, y se lo llevaban hasta las carreteras o cuevas, a donde él quería. Mi papá no creía en mi mamá. Por influencia de mi papá, yo tampoco creía en nada. Visión de la realidad. En la visión de doña Rufina, la tierra es el centro vital. Ella decía: somos fruto de la tierra. Ella es la que nos da la vida y la que nos da de comer. Ella nos mantiene y después nos come, pues regresamos a ella. La tierra es de nuestro padre y es nuestra madre. Al interior de la tierra está el Talocán, una especie de paraíso que corresponde al Talocán de los antiguos aztecas. En el Talocán habitan muchos seres benévolos, como los taloques, Tazcaltiani, y malévolos, como los taloques ascendieros. Para doña Rufina, el cielo es el lugar de la felicidad. Ella decía: allá arriba está el cielo. Es un lugar muy bello, que no tiene fin. Es como una fiesta. Allá está Dios, que es el Padre Eterno. Él es bueno, nos perdona. Es como un Padre bueno. Es un tatita que nos gobierna. También está Jesucristo, que es su Hijo, al que le dio su reino. A un lado de Dios están los santos grandes, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, San Miguel, que es el único que ha podido vencer al demonio, y San Rafael de los 7 espíritus.
Más abajo están los santos pequeños, San Martín Caballero, San Jorge y Santiago, que durante la noche juegan en el aire. Después están las 11 vírgenes. Debajo del cielo está el purgatorio, en donde están las almas del purgatorio, con el cuerpo y el alma en sufrimiento. En otro lugar, allá arriba, está el infierno. En la visión de doña Rufina, el mundo sobrenatural penetra sobre el mundo natural. El hombre se relaciona con este mundo sobrenatural por la oración y los rituales. También por el tonal, o la sombra, que es parte del espíritu del hombre, y que puede separarse de su cuerpo, y que es, además, su doble en animal. ¿Cómo trabajaba doña Rufina? Doña Rufina curaba toda clase de enfermedades que ningún médico puede curar, y que son las que ocurren con mayor frecuencia. Estas enfermedades son producidas por un daño del tonal o del yolo de la persona. El tonal es la sombra de la persona, es el espíritu del hombre. No está en el corazón, sino en todo el cuerpo. Es una fuerza que da vigor. Puede dejar del cuerpo sin que la persona muera. Se aparta de él durante el sueño. Deja el cuerpo de los brujos y curanderos que están trabajando. Sale de ellos para buscar por todas partes a los espíritus perdidos. Los tepehuanes, cuidadores de los cerros, los achihuanimej, cuidadores de las aguas, y otros duendes pueden apoderarse del tonal, de cualquier persona. Esta privación es la que produce la enfermedad. Parece que el tonal se encuentra en la sangre, que es el agua del corazón. El yolo, o corazón, es el principio vital de la respiración del cuerpo. Es el lugar de la vida, es el productor de la sangre, que es la vida. Cuando el yolo es lastimado, el hombre muere. Es el lugar de los sentimientos, es el vínculo entre el espíritu, el tonal y el cuerpo. Doña Rufina, con su tonal, buscaba durante el sueño al espíritu perdido del enfermo. Indagaba si la enfermedad era de gravedad o no, si estaba afectando al tonal o también al yolo. ¿Cómo curaba? Mi mamá curaba de todo: susto, maldad, mal aire, mal de ojo, mal de cuajo. Curaba de todo, pero ella no hacía maldad, aunque sabía cómo hacerlo. Tenía que rezar todo el día. Solo si salía o si la iban a visitar se paraba. Se sentaba y se tapaba con su chal, toda encogida, y rezaba hasta la medianoche. Yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana a hacer el quehacer, y ella, solo sentada en su cama, reza y reza. Cuando íbamos a Tepowoli, ella estaba rezando. Quería platicar yo y no me contestaba. Lavaba y rezaba, sin parar. Si no rezaba tanto, no se curaban los enfermos. Por eso yo no quise aprender. Era como quien se pone a escribir todo el tiempo. Cuando mi papá le echaba pleito y la interrumpía, amanecía enferma y perdía el rezo por el embrujado. En los sueños la atajaban los otros brujos. Cuando tenía un contrario muy fuerte, se quejaba mucho en la noche, como que la jalaban, hacía fuerzas. Todos los días me contaba sus sueños. En un rincón de la casa tenía enterrado ajos, palma bendita y un peso, y agua bendita en una botella. Era para los sustos. En ese lugar tenía siempre una tinaja con agua. Nunca rezaba en el altar como hacen otros. Para susto de agua rezaba en donde estaba la tinaja. Para susto de lumbre rezaba parada junto a la lumbre, viendo la lumbre. Para maldad rezaba donde sea, en el camino, en su cama. Cada 8 días, sábado, nos llevaba a las rancherías, donde curaba. Nunca cobraba, pero teníamos que regresar cargando pollos y panela que le daban. Donde avisaba que iba, mataban pollo. En cambio, hay otras señoras que sacan mucho dinero. La gente venía a verla a ella. A veces le decían: reza para que no se muera fulano. Te damos puro 7.20. Pero ella no aceptaba. Les decía: quiero llegar en manos de Dios.
A veces los llevaba a Tuzamapán con un brujo, pero ella no lo hacía. El susto. El susto da cuando uno se cae, cuando uno se asusta, se quita el hambre y da calentura. Si uno no se cura, uno se pone peor. Da a niños y a grandes. Para curar el susto, mi mamá rezaba en la casa. Ponía una veladora y el copal frente a la tinaja, si era susto de agua, o junto a la lumbre, si era susto de lumbre. Si la persona tenía susto, no sanaba. Iba a llamarla a donde se asustaba. Soñaba que estaba tirada donde se asustó y que no quería venir. Tenía que ir con el ajo, la palma y el agua bendita a ese lugar a llamarla. Susto ligero o susto grave. El susto es la pérdida del tonal, o de la sombra. Está perdida, puede ser ligera y fácil de curar. Cuando es debida en una caída, en la tierra o en el agua, o debido a una quemadura, la persona se pone pálida y débil. En ese caso, el enfermo recupera su espíritu con cierta facilidad, gracias al curandero. El susto grave, que se parece a la maldad, es cuando los dueños de la tierra o del agua quitan el espíritu a alguien, a causa de su mal comportamiento con la naturaleza. Entonces la curación es más difícil. La familia del enfermo buscaba a doña Rufina para pedir la curación. Doña Rufina se acomodaba en el rincón de su casa, donde tenía enterrados palma bendita, ajo, tabaco y dinero. Encendía el incensario y empezaba a rezar. Primero se dirigía a Dios que está en los cielos, dentro de la tierra. Se dirigía también a Jesucristo y a San Miguel para que nos ayuden en todos los males. Después de una interrupción, se dirigía a San Juan Talticpac y a San Judas Talmanic, a Padre, Madre, Trinidad, a la Santísima Tierra, que son los diferentes nombres de la tierra. Invocaba a sí mismo Talocanca y a los taloques, que cuidan los 12 corrales en donde se encuentran animales, Tonal, con el fin de preguntarles dónde se encontraba el espíritu de la persona. Golpeaba varias veces la tierra con una vara. Enseguida se dirigía al sol, llamándolo San Juan de la Luz, lucero de la mañana, para que ayude con su luz y su fuerza a buscar el espíritu. Todos esos ruegos eran acompañados de 25 Padre Nuestro, 25 Ave Marías, 25 credos y 25 confiteor, aunque el número de plegarias podía variar. Después de los rezos, cuando se dormía en el sueño, con su propio espíritu, doña Rufina buscaba por todas partes el tonal de la persona para saber qué clase de enfermedad tenía y cuál era su origen. Se dirigía a los taloques, que son como hombrecitos con cotoncito, a Dios y al demonio. Finalmente sabía si se trataba de un susto ligero, de susto grave o de maldad. Cuando era susto ligero, doña Rufina llamaba al espíritu desde su casa y desde el lugar en donde se cayó la persona. Si se trataba de susto grave, había que insistir y era necesario frotar varias veces las coyunturas del cuerpo del enfermo con vino espanto. Estas curaciones no las hacía nunca en martes o en viernes, que son los días malos, los días de los brujos. El tajpalol, saludo. Cuando un enfermo no sanaba por nada, y mi mamá no sabía lo que pasaba, rezaba y rezaba. Se le aparecían los que mandaban en el cerro, y le decían que se necesitaba el tajpalol, el saludo, que entregara lo que necesitaba. Se pedía un guajolote bien llegado, 1 kilogramo de chile ancho, medio kilo de chile seco, jitomate, canela y clavo. En cualquier cueva que quisiera llevarlo, rezaba y llevaba el copal. Lo que pasaba era maldad de los tepehuani. Mi mamá iba a la cueva rezando, y con la mirada baja. Dejaba todo en la entrada de la cueva y esperaba. Venía un señor como un gringo, nublado, todo de blanco, borroso. Levantaba el guajolote, lo sentía, lo olía todo y se iba. Venía otro y se llevaba las cosas.
Mi mamá se regresaba rezando sin dar la espalda a la cueva. Lo hizo en 2 o 3 ocasiones y sanó al enfermo. Pero la última vez que lo hizo, los familiares del enfermo le dieron un guajolote flaco y poco recaudo. Creyeron que mi mamá se lo iba a comer, como hacían otros curanderos. Fue a dejarlo en una cueva por Tatempa. Esperó, pero no vino el señor a recibirlo. Lo dejó y se vino. En la noche soñó que ellos, los Tepehuani, no recibían cosas así, solo cosas buenas. Que si les duele entregar cosas buenas, que no den nada. Mi mamá regresó a la cueva y ahí estaba lo que fue a dejar. Cuando regresó a la casa, le dijo mi papá: «Ven a ver lo que pasó, amanecieron muertos los puercos». El enfermo se murió a los 3 días. Mi mamá recogió el tajpalol. Ellos, los Tepehuani, tuvieron que comer carne, por eso se murió el enfermo. Por eso se llevaron los puercos. Soñaba que le decían: si la gente es desconfiada y no lo entrega de corazón y no cree, que no vuelva a llevar esas cosas. Tenían que creer y con corazón. Desde entonces ya no quiso hacer eso. Mi mamá aprendió de mi abuelita lo del tajpalol. Mi abuelita iba a una cueva llamada Coutajo. Un día mi mamá, de niña, la siguió a escondidas. No se puede llevar niños porque se los pueden comer los Tepehuani. Siguió a su mamá a escondidas y vio al señor. Güero, güero. Su mamá estaba agachada rezando. Al regresar su mamá la vio y le pegó. La brujería o maldad. La primera vez que curó mi mamá fue de maldad. Vino una muchacha una vez porque su mamá estaba enferma. Empecé a trabajar, pero no supe. Decía mi mamá: un día encontré a un señor alto, güero y gordo que me dijo: «¿Qué tanto buscas?» «Busco a una mujer que le duele la cabeza». «Te falta mucho para que reces». «Ya me cansé». «¿Cómo es la mujer?» «Para que hagas esto tienes que aprender y rezar más». «¿Vas a aguantar?» Me llevó lejos. Pasé muchos potreros hasta llegar a un palacio. Ahí estaban los enfermos que no estaban muy graves. Los dejan que sufran. «Entra a ver si puedes». Había harta gente como en misa. «Busca», pero pisé y como jabón se me va el pie. «De aquí divisa y busca y la vas a traer». «¿Y no puedo ir a traerla?» «No te la vas a llevar, vete y regresa dentro de 8 días». Recé toda la semana, otra vez fui. Pasé en medio de tanta gente acostada boca abajo. La fui a traer de la mano y se alivió. Clases de maldad. Hay 2 clases de maldad: para que sufra o para que se muera la persona. En esta última, solo se salva si se ataja a los brujos a tiempo. Para curar maldad, doña Rufina llevaba ceras a la iglesia y a donde estaba el enfermo. Luchaba en la noche contra los espíritus malos que le impedían rescatarlo. En los casos de maldad, el espíritu del enfermo está generalmente en poder del demonio y el yolo está lastimado. De ahí la dificultad de curarlos. La maldad es provocada por los brujos a petición de alguien que quiere hacer daño a otra persona, por venganza o por algún otro motivo. El brujo trata de entregar su espíritu de la persona al demonio. Doña Rufina lograba quitárselo, aun cuando no lo habían entregado, pero una vez entregado ya no se podía hacer nada, a no ser que ella entregase su propia vida. Una vez un muchacho fuerte estaba enfermo en cama. «Tu hijo se va a morir», dijo doña Rufina. «¿Cómo puedes saber?» «Te voy a decir la verdad. Vi a unos totonacos en el sueño, con una rueda en medio de la lumbre, y ahí está tu hijo. Si yo brincaba a la lumbre, lo salvaba a tu hijo, pero me iba yo». Dije que no podía hacer eso. Entonces me enseñaron un cerro liso. Si me subía y llegaba, se salvaba, pero no pude subir y vi cómo echaban a tu hijo por el cerro y se cayó hasta el fondo. A los 4 días murió. Ya estaba entregado. ¿Cómo vencía la maldad?
Lo persignaba al enfermo, decía: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, voy a tocar a este enfermo, que no sea de balde, que lo voy a curar, voy a pedir que sane. Luego preguntaba: ¿dónde mero te duele? Le decían si les dolía la cabeza, el cuerpo, la pierna o la mano. Y a veces les decía: vean al médico, no tiene nada de maldad. Usaba aceite sauco y huevo para curar de maldad. Sobaba donde les dolía, con el aceite y en el mismo rato se ponía a rezar. Sobaba con el aceite y el sauco. Pedía que hirvieran el blanquillo, bien cocido. El blanquillo lo cortaba a la mitad, le echaba aceite y lo ponía boca abajo en un trapo. Sobaba al enfermo y salía vidrio rasposo. Donde sobaba salían pedacitos de vidrio como arena. Los juntaba en una hoja de moxte. No se podía usar un traste. Echaba el sauco, el huevo y los vidrios a la lumbre. Había que quemarlos y tronaban. 2 o 3 viajes hacía esto. En la cabeza no se podía sacar la maldad. Solo sobando, solo chupándole con refino alrededor de la cabeza. Todo. El agua que salía era turbia, como masa. A mi mamá se le escaldaba la boca. Por Tenango, un enfermo había ido con muchos curanderos y no lo habían curado. Trabajó mi mamá y la segunda vez ya soñó. Era un brujo muy fuerte. Se peleaba con él toda la noche. Sobó al enfermo, todo su cuerpo tenía vidrio molido. Hagan lumbre, dijo, y rezaba al echar todo lo que sacaban. Vengan todos a ver. En la lumbre se formó la cara del brujo. Ese brujo después la quería atajar. En Tzumapán había un brujo que enterraba el dedo meñique de un difunto y se acababa la familia. Mi mamá se defendía usando un collar negro. También le rezaba al señor San Miguel. Decía: con tu santísima espada y con tu santísima cruz, ataja todo lo malo y empuja al buen camino. Tú tienes con qué. El mal aire. El mal aire lo puede agarrar cualquiera. Da calentura, vómito y se pierde el sentido. Se agarra en cualquier lugar. Son malos espíritus que andan. Los que nunca tienen paz, los que no pueden llegar a la gloria. Son los que andan penando porque deben muchas y vienen a pagar en el mundo. También los que mueren asesinados o ahogados. Uno que se ahoga había de vivir más y anda penando. Si otra persona se ahoga, él se salva. Por eso no es bueno ir a donde alguien murió ahogado. En el lugar donde asesinaron, ve uno algo, lo espantan a uno. Alguna sombra es de repente. Y es que quiere aquel difunto que uno se muera. Cuando hay algún difunto, no salen los niños en la noche, porque el difunto quiere un alma de niño para salvarse. No deben salir los niños mientras está ahí el cuerpo. Les ponen una mazorca roja en la cabecera. También andan penando los espíritus de los que entierran el dinero. Dios los castiga por enterrar el dinero, aunque no sea dinero malo, sino bien habido. El humo espanta el mal aire. Es bueno de noche ir fumando. También es bueno dejar el sombrero fuera de la casa. Para curar el mal de aire es más sencillo. No se necesita rezo, nomás sauco, huevo crudo y limpia. También se cura con palma bendita, copal, pelusa de gato negro y hierbas de mal aire, sauco, hoja de aguacate, capa. Todo se quema en las brasas y hacen que al enfermo le llegue el humo. El mal de ojo. El mal de ojo les da a los niños chiquitos y a los animales. Les da porque una persona que tiene una fuerte vista le gustan bastante, como que los quisiera llevar. Al niño le da vómito y diarrea y se le hace chiquito un ojo. Mi mamá los curaba con sauco, un huevo crudo, chile seco y sal. Los limpiaba y echaba todo en donde hubiera un cruce en 4 caminos. No era necesario rezar, solo limpiarlo. A los animales les hierve uno epazote y ajo y se les pasa. Mi mamá también rezaba por los animales.
Para que no dé el mal de ojo, hay que ponerle a los niños y a los animales algo rojo. El rojo da fuerza. Si la persona que tiene la mirada fuerte embrasila al niño o lo toca, ya no le da el mal de ojo. El mal de cuajo. El mal de cuajo es cuando se le sume la mollera a los niños por un golpe. Para curar, mi mamá ponía una bandeja con agua. Tomaba 3 maicitos, los sostenía, decía algo, lo soltaba en el medio, se paraba. Amarraba al niño con los pies parejos, lo ponía de cabeza y le daba golpecitos de los pies al cuello. Hacía 2 veces eso y lo curaba. ¿Cómo resolvía otros problemas? Una vez llegó un señor que se le había perdido su caballo. «Déjame trabajar 15 días», dijo mi mamá. Al pasar los 15 días le dijo: «Tu caballo está en el valle escondido. Una mujer en una casita lo cuida. La señora tiene un perrito blanco». Y así fue. El señor supo quién fue el ladrón. Otra vez vinieron de Tenango. Querían saber de una señora y su niña que desaparecieron. Mi mamá trabajaba y se le aparecía el diablo, con cuerpo de hombre. El diablo le decía: «¿No me vas a conocer? Deja de trabajar. Te va a ir mal. Vamos a pelear». Mi mamá contaba: «Me anduvo correteando en montes y ríos. Me fui a desbarrancar. Al despertar no se podía mover ni hablar. Voy a seguir trabajando». Rezó y rezó. Se peleó y ya después vio la cara del que mató a la señora y la niña. Oyó que le dijo: «Yo las maté y las enterré en medio de la casa». Escarbaron en la casa y las encontraron. Al hombre lo encarcelaron. Muchas otras cosas hacía mi mamá. Podía lograr que alguien se fuera del pueblo y no volviera. Podía contentar matrimonios. Podía lograr que se casara alguien que así lo quería. Para esto la Virgen de la Concepción le ayudaba. Reuniones de curanderos. Mi mamá no se reunía con otras curanderas, solamente a veces alguna le pedía consejo o ayuda para curar a algún enfermo. A veces ella curaba y la otra cobraba. Mi abuelita, doña Josefa, sí se juntaba con otras para saber cómo curaban. Se consultaban cuando había algún enfermo, no se envidiaban. Se reunían en la casa de mi abuelita. Cuando ya no podían con un enfermo, se lo pasaban a otra más fuerte. A esas otras curanderas, a lo mejor se les había enseñado sus abuelitas, pero solo se reunían cuando había algún enfermo. Discípulos. Tanta gente y tantos problemas que resolvía. Nunca preparó especialmente a nadie. Una muchacha de San Andrés venía mucho, y dice que ella sabe. Se quedaba a dormir. Mi mamá le resolvió muchos problemas. Vive en la salida a Cuetzalan. Ahora lo quiere para negocio. A todos sus compadres les contaba cómo se rezaba. Yo le preguntaba a mi mamá por qué a todos les contaba. Yo me voy a morir, que aprendan otros.